Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda. Hoy lo tenemos como invitado especialísimo a Emilio Crisi, que va a hacer la presentación de su libro Revolución anarquista en Manchuria, 1929-1932. Emilio Crisi es militante de la Federación Anarquista de Rosario, es decir, él está en la ciudad de Rosario, vive allí. Delegado gremial de ATE en la Municipalidad de Rosario, miembro de la Comisión Directiva de ATE, Rosario y CTA Autónoma. Y a mí me gustaría leer un poquito sobre este libro y luego te dejamos la palabra y bueno, y te vamos a hacer preguntas. ¿M? Este libro tiene por objeto dar a conocer los hechos acontecidos en el este de Manchuria entre 1929 y 1932, cuando militantes anarquistas plantearon y llevaron a cabo un proceso de revolución social entre las comunidades campesinas coreanas que habitaban la zona. Creemos que lo valioso de este trabajo no solo reside en el rescate de la experiencia organizativa de la militancia libertaria coreana, sino también en que permite apreciar la convergencia de factores externos e internos en la coyuntura y adentrarse en el análisis de lo realizado para que esa revolución tuviese un carácter antiestatista y anticapitalista sin precedentes en el sudeste asiático. Bueno, Emilio, queremos, yo en principio preguntarte cómo se te ocurrió o cómo es el proceso de elegir este recorte de objeto de estudio, investigar, desarrollarlo y dejarlo por escrito en el libro. Si nos podés comentar un poquito, porque hablábamos antes que en los profesorados de historia, recién el año pasado, en provincia de Buenos Aires, con una reforma del programa, introdujeron historia de Asia y África, que dura solo un cuatrimestre. Eh, por lo tanto, toda la historia que nosotros aprendemos es la historia de Occidente, ¿no? Aparte hay otros dos episodios eh, conocidos en la Unión Soviética o un poquitito más conocidos, que es el de Kronstadt en el Golfo de Finlandia en marzo de 1921, que hubo 16 días de comuna revolucionaria que fue reprimido por el régimen soviético, y en el este de Ucrania, lo que se conoce como Magno China, dirigida por Magnó, que fue un movimiento revolucionario que duró entre 1918 y 1921 y era lo que se denominaba el Ejército Negro. Así que bueno, te cedemos la palabra. Bueno, Liliana, Luisa, Clelia, bueno, ahí vi que se incorporó Marta. Muchas gracias por la invitación. Eh, una de las principales cuestiones Yo no soy, aclaro que no soy historiador, ¿eh? Solamente aficionado a la historia, vamos a decirlo. Eh, bueno, además de conocer historia sobre levantamientos importantes de los sectores anarquistas, eh, de gran envergadura, levantamientos que fueron con una incidencia importante en millones de personas, como pasó en la Revolución Social Española la década del 30 ahí en el medio de la guerra civil, y como pasó, como vos bien dijiste, en Ucrania en el año 18. Este otro hecho, el de Manchuria, en el año 29, fue uno de los tres grandes momentos del anarquismo a nivel global. Pero más allá de la curiosidad histórica y del interés,
para conocer qué pasó, en donde la historiografía occidental le cuesta llegar a hechos que hayan pasado por fuera de Europa y de Latinoamérica, eh, y que me parecía importante de investigar y de sacar. Por suerte lo han tomado varias editoriales en Argentina, en Brasil, en Francia, se ha traducido también al francés y en España. Me parece importante el hecho, la hipótesis de pensar en una sociedad sin opresores ni oprimidos, en una sociedad administrada por los sectores populares, viendo a la luz de la historia, de todo el trecho que pasó después de esa época hasta el día de hoy, viendo que los distintos proyectos de la socialdemocracia o republicanos han fracasado en la administración de la sociedad. Estamos sumidos en una situación muy crítica, incluso entregando, o vamos a decirlo, entregando la administración de la sociedad a una banda de reaccionarios de hoy en día, ¿no? Sectores de ultraderecha que están gobernando, que están administrando la sociedad en favor de los empresarios, con medidas ultraliberales en el caso de Argentina, con una mercantilización extrema de la vida. ¿Por qué no pensar, por qué no rescatar trazos de la historia, trazos de la experiencia, de la trayectoria del movimiento obrero, de los sectores populares, donde han podido administrarse a pesar y más allá de estos sectores políticos, más allá de los sectores empresariales, de los latifundistas en aquel momento? em, digamos, si se puso en discusión todo, si se está poniendo en discusión todo, bueno, también pongamos en discusión el rol innecesario de los sectores políticos, incluyendo los que están ahora gobernando en Argentina, el rol innecesario de los empresarios y por qué no en algún momento pensar en que los servicios, en que la industria, en que los sectores estratégicos de la economía, en que el sector público, como la educación, la salud, no puedan ser administrados directamente por la gente, por los sectores populares. Eh, Eso es una de las cosas que me llamó la atención, que me dio curiosidad a la hora de investigar un hecho que sucedió ahí en Manchuria, en la actual provincia de Heilongjiang, en China, en un proceso que atrajo la atención de más de 1 millón de campesinos que se organizaron en comuna, que se organizaron, digamos, en rechazo a los principales terratenientes de la zona, que se organizaron en rechazo en aquel momento a lo que era el colonialismo de Japón en la región. Hubo realmente una revolución social durante 2 años y medio, casi 3 años. Y bueno, por eso me pareció importante el rescate histórico. Esto salió en 2014 en Argentina, el libro. Después fueron publicaciones posteriores, lo que yo te convencionaba antes, en Brasil, en Francia y en España. Emilio, a mí me parece muy importante esto que vos decís, porque es en este momento, me parece, el objetivo mío en este programa, rescatar trazos de la historia. Es decir, que hay otra historia en la cual los trabajadores fueron protagonistas, en la cual se ganaron las luchas, en la cual no fue necesario entregarle el poder a los que te oprimen. Y todo esto está muy oculto, digamos, ¿no? Y otra de las cuestiones que también me parece importante rescatar es el tema de la internacionalización. Ahora que está, digamos, en la palestra la internacionalización de la extrema derecha, bueno, recordemos que hubo otros procesos que internacionalizaron la lucha de los trabajadores desde distintos sectores, anarquistas, socialistas, comunistas.
¿Nos querés contar un poquito, digamos, qué pasó en Manchuria? ¿Quiénes eran los líderes? Si es que lo sabía, cómo se organizaron, qué cambios lograron, y bueno, y por qué finalmente se perdió esto, que duró bastante, casi 3 años. Bueno, como vos bien dijiste, fue un proceso donde se ganaron cosas, se avanzó y finalmente sucumbió. En las primeras décadas del siglo XX, producto de la invasión colonial de Japón a la península de Corea, donde hubo un sometimiento extremo a nivel laboral, a nivel de semiesclavitud, a nivel político, a nivel cultural hubo un sometimiento. Parte de la población de Corea tuvo que emigrar debido a la hambruna que había, y parte de esa migración fue a parar al este de Manchuria, al este de la actual provincia de Heilongjiang de China. Casi 1 millón de coreanos fueron a laburar ahí, a laburar principalmente en las plantaciones de arroz. Es una zona de bastantes humedales. Es el arroz de mejor calidad que hay, si se quiere, en el mundo al día de hoy. Bueno, fueron a laburar esa zona. En ese momento las organizaciones anarquistas en Corea, principalmente la Federación Anarco-Comunista Coreana, tenía una gran llegada a nivel nacional, eh, y pensaron en aquel momento de que era importante tener presencia en el campesinado, sobre todo en aquella zona donde describí recién, porque en algún momento había que repeler los avances del imperio japonés, y al mismo tiempo avanzar en un proceso de emancipación social a partir de ponerle un freno a años de sometimiento de los sectores rurales coreanos, ¿no? De los trabajadores rurales, eh, digamos, a lo largo de la historia. Y bueno, el anarquismo pensó que la zona del este de Manchuria sería la zona mejor preparada como para un levantamiento de este tipo. Comenzó un trabajo desde mediados de la década del 20, cerca del año 25, entre el campesinado coreano. Tanto es así que la militancia anarquista pensó en ir a trabajar la tierra, en instalarse con sus familias, y codo a codo organizar a las comunidades campesinas, colaborar en la organización. Tal fue el resultado positivo que para el año 29, un tercio del ejército de independencia de Corea ve con buenos ojos este proyecto de emancipación social y se vuelca a defender con las armas este proceso revolucionario, esto en el año 29 ya. Y ahí es cuando se da el inicio a lo que después es conocido como la comuna de Jinmin, que fue un territorio de 200.000 kilómetros cuadrados, como por ejemplo la provincia de Río Negro, podríamos pensar, donde los campesinos se organizaron en consejos comunales a través de los parajes rurales, ¿eh? Después en consejos regionales, que podemos pensar algo así como si fueran departamentos, o en el caso de Buenos Aires, de partidos, y consejos generales, donde iban delegados de los consejos comunales y los consejos regionales, delegados campesinos, para resolver a modo de síntesis problemas que había en aquel momento en cada región, en cada zona de ese proceso revolucionario. Algunas cosas, como para resumirlo, ¿no? Algunas cosas importantes que se dieron en ese momento fue el ensayo de un proyecto organizativo, un proyecto administrativo de la sociedad, sin sectores políticos, profesionales, sin empresarios, sin terratenientes, sin ningún vestigio de una sociedad capitalista en aquel momento. Eh,
los mismos campesinos comenzaron a administrar la región. Obviamente que no fue pacíficamente, fue a través de las armas. eh, y se lograron procesos interesantes como la práctica de una administración social federalista, de abajo hacia arriba. También se avanzó en la tecnificación del proceso de producción rural. Se avanzó muchísimo en lo que tenía que ver con los modelos cooperativos de acopio del arroz. Se avanzaron en lo que tenía que ver con eh, lo- la tecnificación en el cultivo de arroz y sobre todo, y algo que es muy importante, se avanzó en la defensa de la onza de arroz frente a los sectores terratenientes que estaban por fuera de la comuna, que compraban compraban, digamos, el arroz a los sectores locales. Se avanzó en la defensa del precio del arroz en ese contexto. Entonces, la presencia digamos, de un avance revolucionario, de una emancipación en aquel momento, significó una mejora en la calidad de vida de los sectores rurales coreanos, digamos, de colonos coreanos en esa zona, y se avanzó en un proyecto administrativo a nivel social, a nivel económico y a nivel político federalista, sin la presencia jerárquica, obviamente, de empresarios, de terratenientes, de latifundistas, del mismo gobierno central. Se avanzó muchísimo y permitió una mejora sin precedentes para la región, comparable con las revoluciones en la zona de Ucrania, como vos bien dijiste, en el año 18 o durante la Revolución Rusa, comparables con la España del año 36, para decirlo de alguna forma. Ujú. Qué interesante, Emilio. Las fuentes, a dónde recurriste? Y si nos contás un poquito qué pasó con con esta experiencia, cómo fue reprimida, me imagino, no sé, bueno, eso nos contarás. Bueno, la experiencia, digamos, sucumbió a partir del avance del imperio japonés, que no tenía nada que envidiarle a la Alemania nazi. En aquel momento Japón, en el año 32-33, invade toda la región este de China. Cuando digo invasiones, avance del ejército, sometimiento político, cultural, incluso sometimiento sexual a las mujeres coreanas. Fue un hecho gravísimo que al día de hoy el gobierno de Corea del Sur le reclama a Japón. Y el imperio japonés al día de hoy no hizo una revisión de lo sucedido durante esas invasiones. En el año 32-33 ya cae definitivamente el proceso revolucionario en Manchuria y después, ya más conocido por todos, tiene que ver con la invasión japonesa en China y los albores de de la Segunda Guerra Mundial, perdón, donde Japón está implicado como parte de una alianza con Italia y con la Alemania nazi. Las fuentes historiográficas son al principio fueron bastante inaccesibles porque hay poca historiografía de Oriente acá en Europa y en Latinoamérica, sobre todo. Incluso el anarquismo se dedicó a investigar los hechos de Argentina, de España, de México, de Latinoamérica y de Europa, y hay poca investigación de lo que sucedió en Asia tanto para el anarquismo como también para el marxismo, el avance de los procesos socialistas, y recurría a fuentes historiográficas de otras corrientes, como por ejemplo la historiografía nacionalista de Corea del Sur, como por ejemplo la historiografía de Corea del Norte, las memorias de Kim Il-sung, que fue el padre de la patria en Corea del Norte. Hasta inclusive encontré material de la Iglesia Metodista en Corea que refleja este hecho que fue de gran envergadura.
pensemos que los anarquistas coreanos son tomados en Corea del Sur como próceres de la independencia, algo así como si, es una extrapolación, pero como si nos enteramos que Belgrano, Güemes o Monteagudo en el fondo fueron militantes de un proceso revolucionario anarquista, una cosa así rara pasó en Corea, en lo que es Corea. Y bueno, y a partir de ese rompecabezas, pudimos construir parte de la historia de este proceso que, insisto, es una investigación que es inicial, que seguramente algún otro investigador o historiador podrá profundizar de mejor manera. Bueno, gracias, Emilio. Es muy interesante. Bueno, aparte, felicitaciones por todo el trabajo que has hecho, ¿no? Para que estos episodios se conozcan y otra forma de vida posible también se conozca. Yo ahora le voy a ceder las palabras a mis compañeros, pero no me quiero acaparar todas las preguntas, pero quiero hacerte la última. Ahí entró Marta, que es psicóloga, Walter, que es profesor de historia de la UBA, y Claudio, que es economista. Emilio Crisi, le presento a los que entraron un poquito más tarde, que está haciendo la presentación de su libro, Revolución anarquista en Manchuria, 1929-1932. El otro día, Emilio, en referencia a que se presentó el documental Anarquistas Tres Libertarios, que salió también en el año 24, de Leonardo Fernández, me preguntaba Clelia, y te voy a tomar la pregunta, Clelia, si hay organizaciones anarquistas todavía en la Argentina, y vos aquí me pasaste en tu CV, y yo lo dije al principio, que eras militante de la Federación Anarquista de Rosario. Si podés comentar un poquito más, digamos, sobre esta organización anarquista, cómo perduró, ¿no? Y cuál es, digamos, la relación, porque vos tenés un trabajo sindical, sos delegado gremial de ATE en la Municipalidad de Rosario, digamos. Es una organización que ya tiene casi 20 años en Argentina. Nosotros somos parte de una articulación a nivel nacional con otras organizaciones políticas, como la Organización Anarquista de Córdoba, como la Organización Anarquista de Santa Cruz, la Organización Anarquista de Tucumán. Hay otras organizaciones en otras provincias que están arrimándose a lo que tiene que ver con este proceso de articulación a nivel nacional de organizaciones. Nosotros pensamos que en este contexto hay que estar en los sectores donde se padece la explotación, donde se padece la dominación, las injusticias, y como parte del anarquismo organizado, sería, digamos, esta cuestión de ser trabajadores, de ser vecinos, de ser estudiantes, planteamos la necesidad de que de la militancia tiene que estar en la fábrica, en los lugares de trabajo, tiene que estar en los lugares de estudio, colaborando en la organización de los sectores populares, y más en este contexto donde los sectores reaccionarios, ultraliberales, quieren llevarse por delante todos los derechos y las conquistas más sentidas del siglo XX, ¿no? Para decirlo de alguna forma. La FARE es una organización que nos sirve para estudiar, para analizar la realidad, para elaborar un programa de por dónde podría venir mejor la organización de los sectores populares, y la militancia de la organización desarrolla tareas en lo que es el sur de la provincia de Santa Fe, en distintos sindicatos, no como anarquistas, sino como laburantes, en los sindicatos químicos, en ATE. Yo soy parte de la comisión directiva de ATE, en lo que sería el gremio docente, judiciales, el sindicato de empleados de comercio, el sindicato gastronómico,
también el gremio de panaderos acá en la zona, el sindicato de prensa. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, así como en otras provincias estamos desarrollando la misma tarea, es un momento histórico, un contexto donde hay que tender puentes entre los distintos sectores populares, entre las distintas corrientes sindicales, hay que tender puentes, hay que unir, hay que solidarizarnos con lo que está sucediendo. Es momento de juntar fuerza abajo, hay una crisis de representación importante donde hay que desandar un camino de parte de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de parte de los sectores barriales. Acá en Rosario estamos haciendo un trabajo en la zona oeste de Rosario, en lo que es las barriadas populares de Cabín 9, en todo lo que es la zona oeste, ¿no? También donde hay que colaborar en la organización de los vecinos. Hay barrios donde no llega el agua potable hace décadas. También hay que organizarnos para avanzar en la conquista de derechos y bueno, en este momento histórico en no perder eh, reivindicaciones totalmente básicas, ¿no? Como el acceso a una jubilación digna, el acceso a una salud pública y gratuita, que el gobierno nacional nos quiere arrebatar, el acceso a una mejor educación pública de calidad. Bueno, los anarquistas en Argentina estamos pensando eso, estamos tendiendo puentes, articulando luchas, en Córdoba también, en Buenos Aires, en Neuquén, en otros lugares también estamos pensando, en Entre Ríos también, cosas parecidas, y tratamos de articular esas luchas, bueno, a partir de que los sectores sindicales, sociales, se vuelvan cada vez más fuertes, haya una unidad en la acción, porque es la única manera que tenemos de enfrentar lo que está sucediendo. Emilio, te quiero hacer la última pregunta, así podemos escuchar al equipo. El otro día, Leonardo, el realizador de la película Anarquistas Tres Libertarios, hablaba de esta suma de la autogestión más la superestructura que se había dado, estatal me refiero, durante la Guerra Civil Española, porque, bueno, hubo ministerios que fueron ocupados por los anarquistas. Eh, ¿Cómo piensan el tema del Estado? Ahora que este tipo puso en la mesa, sobre la mesa, la cuestión del Estado. Mirá, Desde el lado de justo, la derecha, la destrucción del Estado. Pero sí, ¿cómo sí, piensan sí, la cuestión del Estado? varias cuestiones. Estos sectores de la derecha reaccionaria no piensan en la destrucción del Estado, sino piensan en reforzar quizás los aspectos capitalistas del Estado, los aspectos de control social, te llenan de cámaras una ciudad, te llenan de drones, te compran le compran a Israel los últimos equipos de avanzada en cuanto a represión social. Entonces ellos piensan en reforzar los aspectos de control social y de represión del Estado, los aspectos más capitalistas también. No, ellos no vienen a destruir el Estado, primero. Sí, sí, eso perdón, lo hemos dicho muchas veces en el programa, que son Exacto. minarquistas, quieren reducir al Estado a su aspecto Exacto. mínimo, que es la represión. Lo que Sí, pasa es que uno sí, lo piensa, la palabra exacto. destrucción es desde el lado de la salud y la educación, digamos. Claro, Vale, exacto. vale Y, aclararlo. y vienen a legislar en favor de las transnacionales, de los grupos financieros. Hay un alineamiento irracional, incondicional al imperialismo norteamericano, etcétera. Sí vemos que son sectores ultraliberales que vienen a tratar de cumplir una utopía liberal, es decir, ellos vienen a reducir al mínimo lo que tiene que ver con, ellos le llaman gasto, para nosotros es reivindicaciones sociales, las jubilaciones. Argentina tiene un sistema de jubilación de los pocos que quedan en el mundo a nivel de sistema solidario de generación en generación. Vienen a tratar de destruir el acceso a la educación pública de calidad, como hubo en Argentina.
vienen a tratar de desfinanciar el tema de la salud, ya, cosa que ya sabemos, que hace un año que lo venimos viendo. Entonces, nosotros lo que decimos en este contexto, hay que defender el financiamiento. En este momento, el sistema administrativo que está vigente del Estado. Defender el sistema de financiamiento de la educación, de la salud, que estos sectores políticos no le quiten un solo centavo eh, a la salud, a la educación, a las jubilaciones, al acceso a los beneficios, a las pensiones. Sí, sí entendemos que las últimas décadas los distintos sectores políticos eh, que han administrado el Estado han hecho pelota al tema de la educación, el tema de la salud, lo han bastardeado, y nosotros creemos, como anarquistas, que la salud, la educación, los servicios, nunca van a ser mejor administrados que los propios sectores populares, que los sindicatos, que la comunidad, que los usuarios. ¿Qué hace un senador o un empresario decidiendo sobre el transporte público, sobre la salud, cuando ellos viajan en los mejores autos, mandan sus hijos a la escuela privada, mandan a sus hijos a los hospitales privados, cuando se enferman van a la clínica suiza? ¿Qué hacen hablando de salud pública, de educación, de transporte, cuando somos los sectores populares los que accedemos a eso? Entonces nosotros decimos, che, para opinar de la salud, de la educación, del sistema de jubilación, del transporte, de los servicios, nada mejor que los sectores populares, que las organizaciones sindicales, sociales, comunitarias, para opinar y para administrar eso. La hidrovía, por ejemplo, ¿por qué dragado? ¿Por qué aceiteros? ¿Por qué no los propios trabajadores no están discutiendo el tema de la administración de la hidrovía? ¿Por qué están en manos en este momento de sectores vinculados al imperialismo o a sectores transnacionales, cuando en realidad debería estar en las manos de los propios trabajadores? Bueno, primero, bueno, hay que frenar esta avanzada reaccionaria, ultraliberal, que todos los días nos despertamos con una noticia peor que la del día de ayer. Primero hay que frenar este desguace, y después sí avanzar hacia un sistema administrativo de los sectores populares, eh, por los sectores populares, porque realmente los sectores políticos de los distintos colores que han pasado han hecho desastre. Tenemos un barrio acá, Cabín 9 en Rosario, que han pasado todas las administraciones y el agua sigue teniendo altos contenidos de arsénico, la gente con cáncer, y las distintas administraciones políticas no han solucionado nada. No estamos hablando de filosofía, ni de política, ni de teoría, sino que estamos hablando de la salud de la gente de un barrio. Entonces, en ese sentido, ningún sector político ha traído beneficio, en este caso el barrio de Cabín 9, y desde los propios vecinos hemos decidido organizarnos a través de una multisectorial, porque supongo que en distintas partes del país pasa algo parecido, porque los sectores políticos no resuelven, los empresarios quieren llevarse puesto hasta el último derecho que tenemos, y bueno, si los sectores que gobiernan vinieron a poner en discusión todo, bueno, los sectores populares pongamos en discusión todo también. Sí, exactamente. Hay que dar la batalla cultural del otro lado. Bueno, a ver, ¿quién de los compañeros panelistas quiere consultar, aclarar algo, preguntar? No, Clelia, el micrófono, tenés que abrir el micrófono. El Siempre me, micrófono, ahí está. siempre me pasa lo mismo. Este, quería preguntarte, cuando, a ver si estoy bien ubicada, cuando entra Japón a China, ¿no fue cuando funda el Manchukuo? Exacto, funda un estado títere.
Fue para los años 30, en el año 34, así. Está No, muy bien, no, está muy bien ubicada, Clelia. bien, gracias. Quería que nos comentaras un poco esa entrada de Japón, cómo pudo producirse. Bueno, la zona ahí un poco lo cuento en el libro, la zona del este de Manchuria, había un vacío de un poder central, el Estado chino no llegaba hasta ahí, había muchas penurias en la población local, había una falta de control por parte de un gobierno y había un modelo capitalista muy atrasado. Eso en una primera etapa lo aprovechan los sectores revolucionarios, tanto el sector anarquista como los sectores del Partido Comunista Chino, pero finalmente esos dos procesos de avance revolucionario fueron, eh, eh, digamos, derrotados a partir de la invasión de un ejército muy bien dotado, como el Imperio japonés, el ejército del Imperio japonés, y fue un avance, vamos a decirlo, un avance colonial, ¿no? Una invasión donde finalmente, eh, digamos, los japoneses habían aprendido lo que pasó en Corea y fundan un estado local títere en lugar de tener directamente una zona invadida. Algo parecido de lo del proceso de invasión y de anexiones de la Alemania nazi en lo que fue Europa. Algo muy parecido. Por algo después terminan aliándose en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, se dio de esa forma y se funda un estado, digamos, títere, un estado controlado por el imperio japonés, ahí en esa zona. Bueno, gracias. Walter, creo que quiere intervenir. Sí, gracias. Primero, gracias Emilio por estar en el programa y felicitaciones por el libro, que es un enorme esfuerzo. La gente por ahí no lo sabe, pero para todos los historiadores, sociólogos, antropólogos que queremos acceder a la historia de Asia, es muy difícil por la escasez de fuentes, sobre todo traducidas. Así que, bueno, felicitaciones. Siempre cuando estaba estudiando en AUBA, siempre me preguntaba la enorme cantidad de libros que hay escritos sobre la Revolución Rusa, pero lo poco que sabemos sobre la Revolución China, que también fue la segunda más importante, si se quiere, eh, y revela, digamos, la escasez de libros que hay sobre la Revolución China. Así que yo te felicito porque, bueno, llenás también de alguna manera eh, algún vacío que hay, digamos, sobre todo no solamente para los historiadores, sino para lo que nos interesa la historia de nuestra clase, la historia de nuestra lucha contra este sistema opresor. Así que, por un lado, felicitaciones. Y me surgen muchas preguntas con respecto al libro, eh, una de las cuales, bueno, más o menos Clelia ya lo estuvo ahí describiendo, porque la invasión japonesa a China fue en el 33, si no me acuerdo, 33, 34. Eh, y me acuerdo haber tenido clases con un historiador que nos decía que la Segunda Guerra Mundial no empezó en Europa con la invasión de Polonia, sino que comenzó en Asia, con la invasión de Japón a China. Entonces, pensando, ¿no? Pensando ahora mientras te escuchaba hablar y mientras uno maquinaba la cabeza, ¿podríamos decir entonces que la invasión japonesa está motivada justamente por el surgimiento, por el miedo de la expansión de un Estado con orientación anarquista? Esto fue lo que motivó, o sea, la expansión, el famoso miedo rojo, el miedo a la expansión del anarquismo y el comunismo, fue lo que motivó al imperialismo japonés a salir a conquistar toda esta parte de China y Manchuria, que se va a transformar exactamente en Manchukuo. Creo que así era como se llamaba. Entonces, bueno, pensando en mi cabeza, ¿no?
Digo, puede ser que estamos ante un hecho que desconocemos, y es que este miedo a la expansión del comunismo, del anarquismo, es lo que provocó la invasión china y por lo tanto aceleró de alguna manera lo que nosotros conocemos en la historia como la revolución, como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es una teoría, lo estoy pensando, Emilio, mientras te escuchaba hablar, ¿eh? Por supuesto que no. Pero yo creo que, digamos, esta descripción, este aporte que vos estás haciendo, creo que va a tener muchas repercusiones, nos va a permitir a los historiadores muchos elementos para repensar la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué pensás vos, bueno, me surgen un montón de preguntas. eh, por ahí quizás, bueno, no sé si se puede hablar de los protagonistas, bueno, un poco más del proceso que vos ya más o menos venías detallando con las preguntas de Lili. Bueno, nada más. Bueno, Walter, muchas gracias por las palabras de aliento que dijiste. Te agradezco mucho. La verdad me siento honrado por las intervenciones de ustedes, incluso también la de Clelia, también que aportó ahí sobre la invasión japonesa. Con respecto a lo primero, coincido con vos. La Segunda Guerra Mundial empezó antes de la invasión a Polonia, vamos a decirle, de Alemania. Coincido plenamente. Eh, Todos hablan de la Segunda Guerra Mundial, de las invasiones, pero, pero bueno, África, Latinoamérica, Asia fueron invadidas años anteriores, y eso la verdad que posiblemente sean los orígenes, digamos, de los conflictos del siglo XX en general. Todo lo que tiene que ver con el expansionismo europeo y norteamericano. Con respecto a lo de si la invasión japonesa tenía que ver con un temor a una revolución social, es posible que haya estado en alguna parte del amperímetro del imperio japonés, del ejército japonés también, pero yo creo que se debió más que nada a una idea de nación, una idea, un proyecto geopolítico que tenía Japón a principios del siglo XX de expansión territorial a partir de que, recordemos que Japón es un país muy pequeño, de muy pequeñas dimensiones, y era un país con un desarrollo industrial importante en aquel momento, y todavía no había un modelo industrial como el que hay ahora eh, donde las empresas se localizan en otros países y se desarrolla a una mano de obra de bajo costo, no estaba tan desarrollado como ahora, y es muy posible que el proceso de expansión de Japón en aquel momento se haya visto empujado por un proyecto político, económico, social para la región, donde el propio gobierno japonés, el propio imperio, haya pensado que la mejor forma de desarrollo nacional era a partir de la invasión de China, la invasión de Corea, de Malasia, de Indonesia, varios países que todavía no existían incluso en algún momento ahí. Es muy posible que se haya empujado por eso. Sí, sí, como vos bien decís, el imperio japonés tenía terror al avance de los sectores revolucionarios, incluso dentro de Japón. Dentro de Japón, al haber un proceso de desarrollo industrial importante, el sindicalismo, tanto socialista, comunista, como anarquista, había tenido un empuje importante a partir del anarquismo japonés, y el marxismo japonés fue importante a principios del siglo XX, y las principales centrales sindicales en Japón tenían una característica de avance a nivel clasista, a nivel combativo, a nivel de huelgas, y sí hubo una represión importante en la década del 10 y del 20 en Japón, con cárceles, torturas, con asesinatos,
de obreros, de referentes sindicales, que bueno, sería para otro libro eso, hay mucho escrito sobre eso incluso. Pero sí tenían especial atención por lo que pasaba dentro de Japón a partir del avance de los sectores más dinámicos del movimiento obrero. Ujú. Bueno, gracias, Emilio. Gracias, No sé Emilio. si Claudio o Marta o Luisa quieren comentar algo, preguntar algo. Bueno, no, Marta, tenés el micrófono, no se escucha, ¿eh? No se escucha, Marta. Tenés el No, micrófono igual, apagado. ahí está. igual yo desconocía el tema, así que le agradezco mucho toda la información y el libro, porque realmente desconocía el tema. Así que estoy todavía eh, sorprendida. Pero me parece interesante el tomar en cuenta los movimientos populares, porque es como dice él, es la gente la que sabe lo que necesita. Claro. Nada mejor que trabajar con la comunidad para saber qué es lo que necesita. Lo otro es una mentira, es decir, ellos deciden qué es lo que la gente necesita y no es así. Es lo que Claro. ellos quieren. Ujú. Bueno, Este, gracias, Marta. ¿puedo Clelia, pedirle algo más a sí, nuestro invitado? sí, cómo no. Porque tengo, también me pasa como a Walter, que mientras escucho, el cerebro va intentando encontrar caminos para explicarse las cosas y surgen tantas preguntas, porque hubo algo en esa época entre guerras, desde el 18 al 39, esos 20 años, hay algún historiador que dicen que nunca, en ningún momento hubo paz. Hubo preparación para una nueva guerra, hubo más que nunca perfeccionamiento en las armas, en muchos lados. Y la competencia, que en principio de la historia del capitalismo se consideró desde Adam Smith y esos que yo apenas conozco, pero tengo entendido que se consideró a la competencia como un motor para el perfeccionamiento de todas las industrias y de la vida en general de la gente. Al contrario, no, competir es ir hacia adelante. Está muy bueno competir, pero bueno, al llegar al siglo XX la competencia ya es motivo de guerras y de destrucción. Y me parece que para esta época estaban a la búsqueda de fuentes de energía. Japón era un país capitalista ya, no era tan agrario y quedado en el tiempo como los demás. Era un país moderno y necesitaba petróleo. Y Estados Unidos también andaba en esa. Y creo que eran competidores naturales que acabaron resolviendo las cosas con el ataque de Japón, no lo dudo, de una manera terrible. No podemos olvidar las consecuencias terribles que trajo la lucha en el Oriente. Y esa expansión de Japón, que se ve en algunas obras artísticas también. Estoy recordando la película Sorgo Rojo, que es china, y se ve ahí la entrada de Japón. No sé si a Manchuria, pero realmente entra una comunidad agraria que se maneja solita. Me parece que tiene algo que ver con lo que vos contaste, Emilio. Eh, Me gustaría que, si pudieras, que nos desarrolles un poco este enredo que te estoy diciendo.
Bueno, sí, sí, la invasión de Japón a China no se da solamente en Manchuria y tampoco la revolución que cuento en el libro, lo de la comuna de Jinmin, la revolución campesina de los colonos coreanos, fue el único hito a nivel de emancipador, vamos a decir, ahí en China. Hubo grandes huelgas en las industrias en Shanghái, hubo levantamientos campesinos en la zona de Shenxi, que en otra de las zonas hubo una comuna agraria también importante. En aquel momento, cuando hablamos de comuna agraria, hablamos del campesinado en armas, ¿eh? No hablamos de una comunidad que se fue a vivir al campo, sino que de los propios campesinos que se levantaban en armas. Hubo varios procesos de ese tipo, y como vos bien decís, Clelia, eh, si bien China era un país que comenzaba a tener algún avance industrial en algunos centros urbanos, era un país eminentemente rural, o de economía rural, mejor dicho, más allá de tener grandes centros urbanos. El caso de Japón tenía otro tipo de interpretación del desarrollo histórico, un avance industrial importante para aquel momento. Precisaban de energía, está bien, es correcto, y precisaban de expansión de la industria y de mano de obra barata. En aquel momento, Alemania nazi y Japón, Italia en menor medida, pensaban de que la invasión les iba a permitir casi una expansión industrial con una mano de obra a muy bajo costo. Y además un modelo de sociedad verticalista, dictatorial, eh, colonialista, no deja de ser colonialista, etcétera. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso, la invasión a China, como la invasión a la península de Corea, como todo lo que tiene que ver con la ocupación en Filipinas, en Indonesia, en todo lo que es el sudeste y el noreste asiático. ¿Sabes qué, Emilio? No sé si hay alguna otra pregunta, pero a mí me gustaría preguntarte algo, a ver cómo lo piensan o cómo lo pensás. Esto un poco más desde el lado del... Yo también soy psicóloga, desde ese lado. Bueno, en todos estos últimos años, desde el 80 en adelante, ha cambiado la subjetividad de la gente producto de todo lo que se ha vivido. Fundamentalmente la precariedad laboral, y las nuevas tecnologías, redes sociales y demás. Es decir, se han roto los lazos sociales, las personas están cada vez más encerradas en sí mismas, más individualistas. Bueno, toda esta subjetividad es producto de lo que se ha vivido desde la globalización hasta la actualidad, el capitalismo tardío, lo que le dicen. Ujú, Eh, Porque me vuelve la idea, la vieja idea de otras épocas del hombre nuevo, ¿no? Y cómo algunos procesos revolucionarios terminan degenerando precisamente porque a veces, ¿qué es lo que pasó con la Revolución Soviética? Cambian las condiciones materiales, pero viene atrás de ese cambio de las condiciones materiales las condiciones subjetivas, la mentalidad de la gente, es decir, años acostumbrados al autoritarismo en esa época, y luego volver a caer nuevamente en otro tipo de autoritarismo que fue el estalinismo, ¿no? Revisando un poco las fechas, veía que lo de Krostan y lo de Ucrania fue en el año 21. Lenin muere en el 24, pero en el 22 ya estaba enfermo, había tenido 2 ACV, perdido el habla, la movilidad de la mitad del cuerpo. En el 23 tuvo otro ACV,
Es decir, cómo se fue dando el proceso de burocratización en la Unión Soviética hasta que llegó Stalin a adueñarse del poder. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es esto, digamos, cómo a veces hay movimientos sociales que implican lágrimas, sudor y sangre, que son cambios materiales, pero siempre la subjetividad va atrás de eso, ¿no? Y quedan residuos del régimen anterior. Ahora es muy difícil porque tenemos una subjetividad individualista, egoísta, se han roto todos los lazos de solidaridad. Eh, Sobre todo con la precariedad laboral, que es eso lo que Ujú. marca. Cada uno laburando en el Uber, en el pedido ya, no tenés ni compañeros, ¿no? Y para mí es un tema clave ese, ¿no? ¿Cómo lo piensan? ¿Lo han pensado? Mira, Liliana, sí, sí, justamente, bueno, esto que vos decís, vivimos un momento histórico de ruptura de la trama social, de fragmentación, de individualismo, y esto no es ni siquiera es algo que implementó Milei. A Milei se sirve, digamos, las fuerzas del cielo, como le dicen ellos, se sirven de esto. Pero en realidad es un momento que venimos de hace 10 15 años de ruptura de esto del tejido social, de individualismo. Hay un cambio cultural en el abajo que algunos sectores progresistas, algunos sectores de izquierda no pudieron dimensionar. Esto se profundizó en la pandemia, pero hay un cambio cultural en el abajo. Por ejemplo, eh, más allá de la crisis de representatividad de las organizaciones sociales, sindicales, que tienen gran responsabilidad, eh, hay un proceso de frustración en los sectores populares a partir de la situación social, que caló hondo, y que de repente, yo creo que del 2001 en adelante, ¿no? Sobre todo y quiero que se me entienda con mucho respeto, los distintos gobiernos que vinieron a continuación, desde Dualde hasta Néstor Kirchner, Cristina, incluyendo a Macri y Alberto, han intentado reforzar la institucionalidad. Bueno, ni que hablar de, bueno, del liberalismo de Macri, ¿no? Pero bueno, los sectores progresistas han intentado imprimir una idea de que los cambios vienen de arriba hacia abajo, que la cosa es institucional o no es, que todo se canaliza a través de proyectos dentro del Congreso, que es la única forma de conseguir los cambios sociales, que no había necesidad de movilizar, que los derechos humanos tienen que institucionalizarse, tienen que cristalizarse, eh, y estamos viendo a la luz de los hechos de que, qué sé yo, ha habido procesos históricos como lo de Vicentín, lo de la 125, donde la rebeldía popular tiene mucho más que aportar que los tratamientos en el Congreso, que los diálogos, la negociación y las conciliaciones por arriba, en momentos donde los sectores reaccionarios de la derecha, de los sectores concentrados del campo, de los sectores de la economía, han intentado avanzar y bueno, son momentos históricos donde las organizaciones populares, donde el abajo tiene que marcar la cancha y los distintos sectores progresistas, institucionales que han pasado, han intentado frenar cualquier intento de avance por abajo. Entonces, digamos, esa falta de rebeldía que se ha impreso para las luchas sociales, para la militancia cotidiana en los barrios, en las fábricas, en los sectores de trabajo, fue canalizada, esa rebeldía fue canalizada por estos sectores que ahora están en el gobierno, que una rebeldía mal vista, ¿no? Donde se puede decir cualquier cosa, se puede hacer cualquier crítica a cualquier costo. Yo creo que esa falta de movimiento, esa falta de actitud de algunos sectores de izquierda, de algunos sectores progresistas que se han institucionalizado,
fue aprovechada por los sectores reaccionarios de extrema derecha, ultraliberales, y bueno, lo estamos viviendo. No es un problema electoral esto. Si fuera un problema electoral, sería muy fácil de desandar. Bueno, se pone tal o cual candidato y se acabó el asunto. Es un problema cultural, ideológico y social en el abajo, donde las organizaciones populares, sindicales, sociales, tenemos que desandar eso, y no queda otra que una actitud rebelde en este contexto. Si no tenemos una actitud rebelde, si vamos a esperar a 2 años, a un año de las elecciones de medio término, de presentar algún proyecto de ley para denunciar al presidente que nos atacó la cuestión de la identidad, de la elección sexual, de la cuestión de las reformas laborales, si vamos a esperar a proyectos de ley, estamos al horno. Necesitamos de rebeldía en el abajo, necesitamos desandar ese camino de fragmentación, de individualismo, y no queda otra que tender puente entre los distintos sectores populares, y esto, si no es por abajo, si no es en la calle, no se va a frenar esta sangría liberal, esta utopía liberal que quiere imponer el presidente. Gracias, Emilio, te agradecemos mucho. La tenemos a Yolanda, Claudio, que estaba citada para las 10. Bueno, bueno. Si es breve, Bienvenida, Yolanda. Yolanda Vargas, ahora la presentamos. A ver, Claudio, si querés brevemente, así le damos Es tiempo muy a ella. breve, es muy Sí. breve. Quisiera, con lo que dijo el compañero Emilio, decir que poner nombres a las cosas, ponerle etiquetas. Hay que hacer las cosas de abajo, hay que organizarnos para defendernos de este gobierno es el que está tomando medidas. Y dentro de nuestras organizaciones y de nuestros compañeros y de la base, hay un enemigo que está siendo un infiltrado del gobierno, que es la CGT y las CTAs, que se pone a veces a la cabeza, pero para aislar a todos, para no unir a las luchas. Entonces Ujú. tenemos un enemigo fuerte arriba y adentro tenemos un entregado, un cómplice de ese gobierno. Esa es la realidad que estamos viviendo, nada más. Bueno, gracias, Claudio. Disculpa, pero bueno, queremos darle la palabra a Yolanda. Primero la presentamos un poquito. Bienvenida, Yolanda Vargas. Ha tenido en el febrero del año 21 un problema muy serio. Se quemó su casita. Han fallecido sus dos hijitos en este incendio. Estuvo 23 días presa, Yolanda, que vive en Colonia Santa Rosa en la provincia de Salta. Y ahora, en los primeros días de febrero, va a ser juzgada por abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo. Eh, a ver, Yolanda, por ahí te resulta doloroso y difícil volver a recordar lo que sucedió y bueno, y cuál es tu historia y lo que ha sucedido en estos 4 años para llegar a esta instancia, pero la audiencia no lo sabe, así que te voy a pedir que nos cuentes un poquito eh, qué es lo que pasó en ese día lamentable hace 4 años y bueno, y qué va a pasar ahora en los primeros días de febrero. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos presentes. Bueno, más que nada contando un poquito. Yo el 9 de febrero de 2021 salí a comprar para cocinar. Cuando estaba regresando, me doy con que mi casa se me estaba incendiando. En lo cual en la casa estaban mis dos hijos, que por la situación de lluvia yo lo dejo para no exponerlo a la lluvia, ya que un día antes lo había llevado al médico. Lamentablemente, mis hijitos murieron en el incendio ese,
Este, prácticamente ese mismo día me encierran a mí, culpándome de lo que le pasó a mi hijo, como que yo lo dejé a su suerte y lo abandoné. No me permitieron estar en el velorio, insistí todo un día para que me lleven al entierro, por lo menos de mi hijo, en lo cual me llevan empastillada porque me dieron calmante, con chaleco antibala, esposada, con 6 y 8 guardacárceles. Estuve 23 días presa. Tiempo después, meses después, me entero que la fiscal había pedido la elevación a juicio. El juez Oyarzo había aceptado la elevación. Y ahora, el 9 el 2 de noviembre del año pasado, me entero por el diario El Tribuno que ya salió fecha para mi juicio, que sería ahora el 3 al 6 de noviembre, de febrero, por decir. Que da pura casualidad que 3 días después se estaría cumpliendo los 4 años del aniversario de los chicos. Walter, te pido por favor si querés acompañar un poquito a Yolanda, extendiendo un poco su situación. Eh, Está aquí Walter Sánchez, profesor de historia, que a instancias de él se realizó esta invitación para que pudieras participar de este programa de radio. Así que bueno, lo dejamos a él que te complete un poquito la situación, el cuadro. ¿M? Sí, gracias Bien, primero, Yolanda, por estar. Bueno, es muy difícil muchas veces para la compañera estar y tener que Y, relatar siempre lo obviamente, vivido. tener que repetir lo mismo, Eh, sí, sí. Estamos en el marco de una campaña nacional por la absolución de la compañera. El 3 de febrero empieza el juicio, que como bien señaló la compañera, miren ustedes el nivel de cinismo de este Estado que coincide con el aniversario de la tragedia. Eh, bueno, esta campaña de absolución es una campaña que se está desarrollando a nivel nacional, está contando con el apoyo de muchos artistas, periodistas. La verdad que en ese sentido los compañeros de Salta, esto pasó en Salta, les digo a los compañeros, en Salta, en un asentamiento, eh, en una vivienda precaria y en un lugar ya de por sí muy precario, y por eso se pone el acento en quién realmente abandonó a los hijos de Yolanda y quién abandonó a Yolanda y a todas las familias que viven en la colonia. Es decir, el abandono viene por parte del Estado. Entiendo que esta campaña nacional, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con campaña de redes, la solidaridad de movimientos de mujeres, organizaciones, delegados, sindicatos, etcétera, 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 para enfrentar lo que es, porque el caso de Yolanda, compañeros, concentra todo el odio de un Estado clasista. Es decir, todo lo que cuenta Yolanda es un atropello a, a lo más básico de la dignidad de una mujer, ¿me entendés? Es decir, incluso el hecho de no poder ir al velorio de sus hijos, tener que ir rodeada de 8 custodios con chaleco antibalas, como si estuviéramos hablando no sé, viste, de Rosario, ¿me entendés? Una cosa, pero realmente demencial. Y bueno, y la idea de invitarla al programa, bueno, es parte también de esta campaña de que, bueno, de que se conozca y tomemos conciencia de que hay que señalar el Estado. Es decir, nosotros vivimos en una época en donde el partido que gobierna y toda su corriente política explota todos los prejuicios que tiene el ser humano, todos los prejuicios.
Entonces, vos no podés hacer ningún comentario que ya te dicen andar a laburar, no sé si a ustedes les habrá pasado, si hoy como nunca los prejuicios están a flor de piel, pero no porque los trabajadores sean atrasados, sino porque es motorizado por el Estado y por estas corrientes políticas de tipo fascistoide. Entonces, las campañas, estas campañas como la de Yolanda, permite clarificar dónde estamos y permite clarificar quién es el verdadero responsable. Es decir, estamos en un contexto en donde se están cerrando hospitales enteros, compañeros, hospitales enteros. Es decir, hospitales, pero de un nivel de importancia fenomenal, como el Bonaparte, como el Sommer. ¿Dónde va a ir? Y después se habla, ¿dónde va a ir alguien, un trabajador que tiene algún familiar con algún problema? Y después se acusa a ese trabajador de abandono. ¿Se entiende? O sea, el Estado te cierra escuelas, te cierra los hospitales y después te acusa a vos de que vos sos el que provocás el abandono. Te obliga a vivir en barrios sin los servicios básicos, los chicos se enferman y después te obliga a vos te dice que se enfermaron por tu culpa. Bueno, básicamente este es el marco, el 3 de febrero empieza este juicio y bueno, entendemos que este juicio no se gana solamente en los pasillos de la justicia, sino que se va a ganar con la movilización. De hecho, la movilización, Yolanda estuvo presa durante 23 días y fue la movilización la que la sacó de la cárcel. Y fíjense ustedes hasta qué punto no llega el atropello del Estado, que nunca le notificó a Yolanda que había una causa en su contra. O sea, ni siquiera eso, cuando es lo mínimo de lo mínimo. Alguien me hace una denuncia, hay una causa en mi contra que dice que yo soy tal cosa, y a mí no me notifican de que para poder defenderme. Es decir, esto es que cada paso que revisamos, uno se da cuenta de que esto es netamente político. No hay nada de no hay nada, digamos, que esté hecho al azar, sino que está todo hecho, digamos, con un cinismo enorme. Y entonces hay una página que yo recomiendo, Absolución por Yolanda, y me gustaría preguntarte, Yolanda, si digamos no monopolizo un poco tu entrevista. Bueno, ¿cómo está avanzando esta campaña a favor tuyo? Salió el día de ayer una radio abierta acá en la provincia de Buenos Aires, en la Casa de Salta, y por lo que estoy viendo en esta página, estas redes sociales, ha recibido el apoyo de muchos periodistas, incluso, digamos, un periodista francés que escribió sobre el asesinato de dos turistas francesas también acaba digamos, dar testimonio de su solidaridad. Bueno, quería preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo avanza la campaña para tu absolución? Bueno, ¿cómo estás preparada para este 3 de febrero que se viene el juicio? Ahora ayer justamente llegué cerca del mediodía a Salta porque se estaba haciendo un mini festival y de paso radio abierto también acá en Plazoleta Cuatro Siglos, que justamente daba con otra entrevista que tenía. Estamos organizándonos con Lota, con una rifa solidaria, que acá en Salta, este, una compañera de radio consiguió los premios, que es para juntar los gastos para el juicio, porque si vemos bien, yo no tengo un buen salario, un buen como es como para afrontar semejante gasto que se viene menos pagar un abogado. Si bien los abogados no me cobran como deberían, porque los abogados fácilmente para un juicio debe estar ganando entre 9 y 10 mil lucas. Y más o menos lo que tengo el gasto para afrontar es casi 1,5 millones, que no vamos ni 800, 700 vamos llegando a juntar. Bueno, y después se hicieron varias cosas más
que eso es lo que me está dando la fuerza, la fortaleza para seguir en pie, porque si vemos bien, el caso Yolanda no es caso Yolanda, el caso es por toda aquella madre y padre soltero que están no sé si igual en la misma situación que yo, que si de mi punto de vista, digo yo, si yo llego a perder este juicio, van a querer hacer lo mismo con todas aquellas personas, así que sigo en la lucha, por más decaída, derrotada que me quieran ver, no voy a dejar, porque esto es lo que me está permitiendo no pelear por mí, sino pelear por todo aquello. Ayer justamente me decía una señora ahí en el festival este que trate de no sonreír. Le digo, ¿cómo pretende que yo me ponga a llorar y me vean con una cara si a mí no me permitieron entrar en el velorio de mi hijo para tener el duelo que realmente tenía que haber tenido? Encima que me llevaron de una manera que no me lo esperaban, no me soltaron en ningún momento para que yo pueda tocar el cajón. Ahora pretende la justicia verme derrotada, tirada en un rincón y no verme feliz o algo que yo misma me puse en mente, es que no me vean de la manera como ellos pretenden que me vean, sino que me vean de una manera que por más injusto que este juicio, yo voy a seguir hasta el final para pelear no tan solo por mí, sino por todo aquello que están detrás mío, que gracias a la lucha, a las cosas que hicieron, y que yo estoy ahora. Ujú. Yolanda, mi nombre es Liliana, me presento antes que nada porque no nos pudimos presentar, acá lo tenemos a Claudio, a Luisa, a Clelia. Yo quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso y quiénes dieron la orden de tan rápidamente ponerte presa? ¿Cómo fue eso? Sinceramente, sinceramente no sé quién dio la orden. Lo único que me acuerdo yo de aquel día es que eh, yo cuando regresé me di con el incendio, eh, me dijeron que tenía que ver por el tema de papel en el hospital, me fui al hospital, no, incluso antes de eso, a mí me llevan al hospital porque yo estaba de una manera que era peor que no sé quién, cualquier loco, porque yo me estaba parece loca porque quería saber lo que me estaba pasando. Y me llevan al hospital, me ponen calmante, me escapo porque quería saber qué había pasado. Cuando vuelvo al lugar, yo ya he visto la ambulancia. Y ahí escuché cuando decían, ay, que uno medía 1 metro y que el otro medía 80 70 centímetros los chicos. Y yo lo miré así, como si ellos medían más, ¿por qué miden eso? O sea, no sabía ni hasta que vi que los estaban sacando a los cuerpos, que me desmayé, no, me agarraron, me trataron de de hacerme poner en sí de nuevo, hasta que entra en sí, me voy al hospital a ver por el tema de la defunción, porque no quería que lo retire el susodicho padre. Este, cuando estaba en el hospital por retira, me dice que no, que primero tenía que declarar. Cuando me estoy queriendo irme del hospital para ir a declarar, con anestesia y toda la cosa, me dice, no, para, y me empezó a hacer preguntas un cana que estaba ahí. Y me dice, para, ya vienen a buscarte. Fue una camioneta blanca con dos oficiales que me llevaron a hacer un chequeo médico y de ahí directamente me llevan a comisaría de Las Palmeras. Prácticamente estuve toda la noche, porque apenas me llaman para ahí, ya prácticamente quedo detenida. Y a las 7 de la mañana recién me llevan a mí para Orán, al penal de mujeres, que ahí recién me hacen declarar a mí. Y me dieron un abogado del Estado porque ni siquiera sé quién es el abogado, porque no lo vi en persona.
Este, bueno, le pedí al médico, al chico que estaba ahí, que me digan si me van a poder llevar, le digo, porque yo quiero estar por lo menos en el entierro de los chicos. Y bueno, insistí, preguntaba cada rato para ver si me llevaban o no, hasta que me logran llevar, hasta que me dicen, mejor dicho, que me van a llevar, este, pero me dicen que tenían que darme un calmante. O sea, yo seguía topada con la inyección que me habían dado un día anterior y me vuelven a dar calmante. De ahí no sé, parece que es la fiscal la que, porque la que está tan ensañada conmigo era la fiscal Carrera, Ujú, que es la que pidió la elevación a juicio. ujú, Que al como es de ella, es que yo voy a juicio ahora. Pero ujú. ahora resulta que en esta Carrera hay otra. La cambiaron por supuestamente que tienen una amenaza, no sé de qué. No dijeron, pero hay otra. No sé si alguno de gracias, Yolanda, fiscal Carreras, fue. Si alguien quiere intervenir o decirle algo a Yolanda, yo no sé cómo es el proceso, pero se supone que tiene que haber alguna hipótesis o algo por parte de esta fiscal como para poner presa a una mamá que ha padecido, bueno, esta situación. Yolanda, Luisa, yo te puedo hacer un par de preguntas. Walter, por Mira, favor. quedan 10 días de acá, digamos, al juicio. ¿Cómo continúa tu campaña? ¿Va a haber nuevas radios abiertas? ¿Va a haber nuevos festivales? Bueno, ¿cómo continúa la campaña en estos breves 10 días bueno, que faltan para el juicio? Por ejemplo, entiendo que, creo que fue hace 2 días atrás, tuvo una campaña en redes sociales para poder generar que esto sea una tendencia en las redes. Así que bueno, primera pregunta entonces, ¿no? De acá a 10 días, ¿cómo sigue tu campaña? Después, hablaste de los costos del juicio y el costo de los abogados. Entiendo que no estás recibiendo ningún subsidio por parte del Estado. ¿Vos No. tenés algún alias o algún CBU que podamos hacer público para todo aquel que esté viendo o escuchando el programa y desea, digamos, enviar una colaboración? Bueno, lo podamos colgar acá en el programa, en la radio, cuando este salga. Sí, ahora sigo yo todavía con prensa. Justamente me están hablando de Canal 12 y otras radio más para hacer una entrevista. Tengo de Quilmes, ayer hice Buenos Aires y anteayer también. Ahora el martes mis abogados están por irse a Orán para también seguir con prensa allá. Y de ahí, bueno, ver cómo es para la estadía, porque va a ser más de una semana que vamos a estar instalado en Orán. Porque yo de Orán a Colonia tengo 1 hora de viaje y para no estar yendo y viniendo, porque el costo de entre Orán y Colonia, entre ida y vuelta, son 10.000 pesos. Ponele, son 3 días que se quedan abogados, que yo también me voy a tener que quedar con ellos esos 3 días, y son 4 días de juicio. Son 70.000 pesos que yo tengo que tener entre ida y vuelta, y para tener para comer o tomar algo durante todo ese día. Y después creo que tenemos que esperar a ver quién va a ser el primero en entrar de los testigos para ver cómo avanzamos o cómo damos para ver cómo podemos afrontar lo que se va a decir en ese momento. Y bueno, más que nada me quieren preparar para ver, dependiendo de quién va a ser el testigo, contarme más o menos lo que ya se había dicho anteriormente de este juicio, las declaraciones de esa persona, para ver cómo discutimos, debatimos para contradecirlo a las cosas que dije en aquel entonces.
A ver si podemos entender un poquito más, Yolanda. Testigo, ¿a quién te referís? Porque en aquel entonces tenía testigo anónimo, Ujú. que en uno de los testigos era un ex comisario de allá de Palmeras, de Colonia. Estaba el padre con la mujer que tiene, y hay otra chica más, en contra mía, digamos. Y de ¿Y ahí qué yo es lo tengo, y qué es lo que dicen? hay en las declaraciones de ellos, el policía no lo leí, pero del padre de los chicos leí que yo lo tenía mal, que yo lo tenía lleno de piojos, lleno de granos, que vivían enfermos, que la cuota alimentaria que en aquel entonces me tenía que pasar, que se le daba a la mujer para que me la dé. Y casi la misma cosa de la manera de cómo yo lo tenía a los chicos, lo decía la mujer. Pero cuando decía del tema de la plata que él me tenía que pasar a mí, ella decía cosas contrarias, que yo iba a buscar la plata. O sea, se dijo un montón de cosas que no es de la manera de cómo yo realmente lo tenía. Porque yo todos los días le sacaba foto a mi hijo, todos los días lo grababa, todos los días lo atendía, hacía todo posible para que mi hijo esté bien. Más que pruebas son todas las fotos que yo tengo de mi hijo de que nacieron hasta ese momento, de la manera de cómo yo lo tenía, que no es de la Yolanda, manera que lo explicaba. Yolanda, entonces perdóname, ¿uno de los testigos de esta fiscal es tu expareja? ¿Uno de los Sí, testigos, digamos? Mirá vos. Ay, encima, no tan solo porque es el padre de los chicos, el testigo de la fiscal, el padre de mi hijo. Y encima ah, es la mujer que es la que con la que se escapó cuando mi hijo tenía 7, 8 meses. ah, Es la chica con la que él me dejó, con mi hijo ah. solo. O sea, Que aparte el tipo ni siquiera estaba en el lugar del hecho, o sea, no puede ser testigo de nada. ¿Me entendés? O sea, no. está ahí O sea, únicamente encima para decir, ese día, ¿cómo será el descaro? Porque yo estaba en el tema ese del incendio, que toda la cosa encima, yo, como no tenía quien me lo cuida a los chicos, yo opté por dejarlo porque por el tema de la lluvia. Y cuando yo llego, al ratito nomás llega él con la mujercita, ahí haciéndose el padre preocupado, que esto, que el otro, pero en ningún momento hizo por decir, voy a agarrar un tacho, voy a querer entrar, voy a hacer algo. No, no, estaba parado así con los brazos cruzados mirando cómo se quema la casa con su hijo adentro. ¿El papá vivía cerca, Yolanda? ¿Los veía con regularidad? ¿Pasaba cuota alimentaria? Cuota alimentaria no pasaba, lo veía cuando quería. Para Reyes creo que fue que lo vio la última vez por el tema, bueno, incluso mi hijo no, cada vez que ve porque él no iba a buscarlo, la mandaba la mujercita a buscarlo a los chicos, cada vez que ella iba a buscarlo, no, vamos, Tiago dice, tu papá te va a comprar esto. Él es mentiroso, le decía a mi hijo, no me va a comprar nada, yo me voy con mi mamá. Y él decía, no es mi papá. Yo digo, con 4 años que te venga y te diga esto, es porque se nota que no estuvo de cuando su hijo dio la primera, caminó, cuando dijo su primera palabra, no estuvo en ningún momento para que el hijo no quiera ir. O sea, fue una Ujú. situación muy, como encima cuando me dicen que la vecina había entrado a usted por ya a mirar a la casa de la vecina, incluso hasta en ese momento me cuidaba para que no diga, ay, que estoy queriendo entrar a robar. Hasta eso me preocupaba, que fue un policía conmigo para el lugar. Y cuando yo me estaba dirigiendo a la casa de la chica,
de la vecina, digamos, justo la topo a esto, no sé cómo llamarla. Y me dice, ah, que por qué lo dejaste a los chicos, solo que esto, que lo otro. Me empezó a decir un montón de cosas. Le digo, perdón, vos no tenés ni pan ni agua en este entierro. Sé que agarra a tu maridito y te podés ir, ya sabe bien a dónde. Ahora se viene para preocupar qué es lo que le está pasando a los chicos. ¿Por qué no lo hicieron cuando mi hijo estaba en vida y no ahora que se está muriendo? Le dije. Y no sé qué te venía a hacer. Yolanda, Sí. te hago otra pregunta. ¿El fiscal o la fiscal tienen otros testigos aparte de eso? Mira, yo no soy abogado, pero entiendo que el abogado tuyo tiene que por lo menos saber, o al fiscal le tiene que haber notificado cuáles serían los supuestos testigos o supuestas pruebas. ¿Hay otros testigos o solamente todo se limita, digamos, a tu expareja? Eh, Anoche me estaban comentando que en realidad eran 30 testigos. De los 30 quedaron con 8, que es 8 o 9, que son 4 por parte de fiscalía y 5 míos. Que entre esos están los dos agentes sanitarios, uno que lo atendían a los chicos en ese momento, porque encima el incendio fue un martes y un viernes anterior la agente sanitario había ido a la casa a hacer los controles. Y el otro agente sanitario es el agente sanitario con el que me atendía cuando estaba viviendo con el padre de los chicos, digamos. Creería que son los dos más fundamentales como para decir en qué condiciones de vida lo tenían los chicos, o si lo tenía mal o no. Pero acá Disculpa, Yolanda, agente sanitario, a qué le dicen? son unas personas que van a hacer el control de peso, el tema vacuna, para ver si están bien o no de salud, que si, bueno, ponerle que los chicos estén enfermos, ellos te sacan los turnos para que te vea el médico. Ujú. Si no era en ese tiempo tenía que ser en Orán o en Salta, que en ¿Puedo ese hacer tiempo una no. preguntita, Lili? ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Cómo no, Luisa? ¿Cómo no? Yolanda, Sí. mi nombre es Luisa, soy de acá de la radio, escúchame. Estoy, primero, te doy mucha fuerza por este momento que estás pasando. Me satisface verte entera, lúcida, ¿no? Con todo esto. Y digo, yo me remonto a, a ver, quiero ubicarme en el lugar donde está o estaba esa casilla que se incendió. ¿Tenías Sí. alguna, por ejemplo, acá le decimos salita de primeros auxilios donde vos llevabas a tus hijos? Y otra cosa, la edad era 4 años del más grandecito. ¿Tenías algún lugar para llevarlo, jardín de infantes, estatal, digo, ¿no? Como para decir que los niños estuvieran algún lugar donde sean contenidos mientras vos podías ir a trabajar, ¿no? ¿Hay eso o había? Usted se refiere a las guarderías. Claro. Guardería no estaba funcionando por el tema de mi hijo el más chico. Ay, no se te escuchó bien. ¿No estaba funcionando? ¿Por qué tema, mi amor? Por el tema de pandemia. Ay, claro. Claro, esto es en el año 21. Esto fue, Sí. Pasó hace 4 años. claro, Ujú. sí, sí. Te entiendo Ay, perfectamente, claro. No Mm. tenías dónde, mira. estabas totalmente sola, desamparada. Y Tenías que Yolanda, trabajar. ¿el papá vivía cerca? Vos dijiste que llegó antes que No, vos. no vivía cerca. Mm. No vivía cerca. No él llegó después que yo. Llegó Mm. él.
Aquí hay Ujú. muchísimos, pero muchísimos responsables de estas situaciones como de tantas otras, como nos decís, Yolanda. Seguís adelante por todas las mamás, que están solas en la crianza de sus hijos. Cuando hay un estado, ¿no? El estado de la provincia donde vivís vos, Salta, ¿m? Una gobernación que hace oídos sordos, ciegos sus ojos ante esta manera de vivir, la desprotección. Aunque hubiéramos estado en pandemia, hay un Estado que es responsable de estas situaciones. Así que la Y verdad un que, papá también que tiene las mismas obligaciones que la mamá, bien, ¿no? pero escúchame, Lili, Ambos tienen pero, las pero mismas en eso obligaciones con también, respecto Lili, a los chiquitos, aunque a estén ver, separados, no claro, importa. Lili, pero escúchame, también ahí hay un Estado responsable, porque nadie supervisa la situación de una separación. Hay un hombre que se fugó con otra mujer, bien, gracias, ¿eh? Y la mamá que se arregle sola con todo. Claro. Cuando hay comisarías de la mujer, como hay asistencias sociales, no importa que estuviéramos en pandemia. No sé, yo la verdad que, ay, 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 pobre chica, le deseo Yo- mucha suerte. Chicas, ¿me permite hacer una pregunta? Yolanda, mira, hablando de este tema, acá incluso en el Gran Buenos Aires, es decir, yo vivo en San Isidro, y hay una carencia enorme, tanto de jardines maternales como de jardines comunes y corrientes. Es decir, que si vos te querés un lugar donde dejar tus chicos, tenés que pagar, lisa y llanamente, porque los pocos jardines que hay están hipercolapsados. Hay lista de espera hasta de un año. Y si no tenés para pagar un jardín privado, no sé cómo esa gente se las arregla. Y de Yolanda, todas pensando en... maneras, discúlpame, Walter, de todas maneras, Sí, estando en pandemia, el control claro, y la asistencia de las instituciones debería haber sido diariamente, como en el horario escolar. Lo hacíamos acá, por lo menos en las escuelas donde yo trabajé. Estábamos continuamente en comunicación con las familias. Entonces fue un bueno. abandono. Sí, eso. Che, Yolanda, para la gente que nos está escuchando y no conoce el asentamiento de Las Palmeras, Colonia Santa Rosa, ¿nos podrías describir cómo es el lugar, qué cosas tiene, qué cosas no tiene? Porque por ahí quizás uno está pensando desde acá, desde Buenos Aires, está pensando que es un barrio que tiene los servicios, que al lado tenés un hospital, de que a 2 cuadras tenés la comisaría y seguramente no estamos en presencia de esa morfología que uno ve desde acá. ¿Nos podrías comentar cómo es el asentamiento de Las Palmeras? Y por último, Yolanda, ¿cuál fue la reacción del pueblo salteño? ¿Cómo reaccionaron, bueno, los vecinos y cómo reaccionaron los salteños en general frente a tu caso? ¿Ha recibido el apoyo de ellos? Bueno, te quería dejar estas preguntas planteadas. Mira, el barrio Las Palmeras, o como dice mi compañera Palmerita, este, es un barrio que está rodeado de canales, donde no es calle ni enripiada ni asfaltada. Se hace parece greda. No tiene cloacas, el agua eh, hay veces viene bien, hay veces viene mal. El tema de instalación de luz, tienen todos los medidores, pero siempre hubo esta de sube y baja de tensiones, que entre esta sube y baja de tensiones es lo que provocó el cortocircuito de mi casa. Como me preguntaba la compañera Luisa, esa en el 2020 o 21 creo que era que le estaba mandando a mi hijo a la guardería cuando comenzó pandemia. Lo único que recibía de ahí era bolsones de mercadería. Sí me llamaban para hacerme preguntas. Igual mi hija en tema de escuela no iba porque
va hacia virtual también jardín. En ese tiempo estuvo haciendo virtual jardín, que justamente este año cuando mi hijo fallecieron, mi hijo ya estaba preinscrito en el jardín, ya tenían los útiles, siendo yo madre soltera, ya tenían los guardapolvos, tenían ropa, tenían calzado, porque da casualidad que mis hijos cumplen año el 21 y el 31 de diciembre, que prácticamente siempre les regalan ropa o cosas. Así que, no, más que nada eso. Y bueno, más que acá vean la gente que no se está luchando por mí. Yo no estoy luchando por mí. O sea, estoy luchando por todo, porque las condiciones de vida que tengo yo, creo que de la mayoría, no tan solo hablo de los pueblos como colonias departamentales, digamos, sino hablo en general, porque también en Capital hay barrios así, creería, con las mismas situaciones de las energías, del agua, que hay veces ni siquiera en tiempo de calor allá cortan prácticamente casi todo el día. Hay barrios que ni siquiera tienen agua, que tienen que encarriar el agua. Hay otro barrio en el que estoy viviendo actualmente, es el agua salada, no se puede ni tomar, que eso únicamente lo ocupamos para los quehaceres de la casa, para lavar esas cosas. Y después, ¿qué me queda? Bueno, que vamos a seguir luchando ¿Quieres hasta que... repetir la pregunta? bueno, ¿Qué pregunta, ¿Cómo? Lili? ¿Qué Eh, Me parece que había otra pregunta, Walter, aparte de las no, condiciones no, de... ¿cómo había reaccionado el pueblo salteño? Y después, ah, si tenías la anterior, porque ya estamos cerca del cierre, Sí, si tenías algún alias o algún CBU que Sí, podamos publicar acá en la radio para claro. poder ayudarte, que no nos olvidemos de esa parte. En los comentarios. Igual te convengamos que acá en Buenos Aires también se incendian, bueno, no me sale vivienda. incendian. ¿Qué te iba a decir? Pleno invierno, ¿eh? Y hay viviendas que se incendian porque la gente todavía tiene que calentarse con carbón, gente, ¿eh? Porque no puede comprar una garrafa, y estamos en esta época. Entonces, Estado responsable, por favor, nada, me pone muy mal esto. Bueno, a ver, acá pasamos el alias Mercedes.947.rojo.mp. Lo repetimos, Mercedes.947.rojo.mp. Bueno, ya estamos cerca del cierre, Yolanda, bueno, fuerza para todo lo que se te avecina y unas palabritas de cierre, Luisa ya las dijo, Claudio, Clelia, Walter, Clelia, Ante todo, mi agradecimiento más grande a Emilio por su participación y todo lo que nos entregó hoy, que no se ve en ningún lado realmente. Es lo que vos decías, Liliana. A Yolanda, mi solidaridad y que sea con suerte. La suerte nunca viene mal. sí, Y fuerza. ujú. Bueno, muchis- Claudio, Walter, Bueno, yo puedo decir que mi intervención fue mala con respecto a mi única intervención, fue muy breve, no era lo que quería decir, tuve que sintetizar y eso me costó. Cuanto a Yolanda, bueno, voy a contribuir
y, y planteó que todos tenemos que unir fuerzas por Yolanda, por la defensa de Yolanda, en contra del ataque que ella tiene de parte del Estado y que, como dice Yolanda, este es un problema de todo el pueblo argentino, de toda la población está atacada y de la gente más pobre, de la gente trabajadora, que es atacada justamente por el Estado. Y por la justicia, que es una justicia que es enemiga de la gente. Este, y bueno, mi solidaridad con Yolanda y, y nada más. Walter, ¿querés cerrar? Que Sí, yo bueno, quiero leer Yolanda, una cosita muy pequeña porque pasó ahora esta adelante. semana y la próxima va a estar fuera de vigencia. Bueno, mira, Yolanda, desde acá todo el apoyo, contá con este espacio para lo que necesites. Yolanda, compañeros, tiene que ser la bandera de todos los compañeros y de todo el activismo, sin ningún tipo de distinción, como lo ha sido, como lo hemos hecho en tantas otras ocasiones que han pasado este tipo de cosas y hemos salido golpeando con un solo puño. Yo quería cerrar, Yolanda, con algo que dijiste que es correctísimo, Yolanda. El Estado nos quiere ver derrotados, nos quiere ver humillados, nos quiere ver así y no podemos darles con el gusto. Tenemos que sacar la fuerza, esa fuerza que necesitamos está en los compañeros que nos apoyan, esa fuerza está en los que luchan. En Salta realmente están haciendo una campaña impresionante. Así es. No le demos con el gusto de vernos derrotados, nunca. Así que hay que estar siempre, siempre, siempre fuerte, aun cuando los golpes son demasiado duros. Así que te felicito por tu filosofía, ese es el camino correcto. Y bueno, y vamos a estar muy atentos a lo que pase, digamos, el 3 de febrero y cuando empiece el juicio. Y bueno, y contá con nosotros para lo que necesites. Dale Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme contar mi versión de la historia, porque hubo muchas versiones, así que más que nada eso, y por seguir mi caso a fondo. ujú. Bueno, agradecemos entonces mucho a los invitados del día de hoy, Yolanda Vargas, a Emilio Crisi, que ya se retiró, que presentó su libro Revolución Anarquista en Manchuria, 1929-1932, que se consigue en Mercado Libre y él nos puso aquí en cualquier otra librería, así que es de fácil acceso. Le agradecemos al equipo, por supuesto a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Y yo quería leer brevemente, por ahí no sé si todo, porque estamos un poquito sobre la hora, la declaración del llamamiento argentino judío. El pasado que quiere volver. Zurdos hijos de puta, tiemblen, los vamos a ir a buscar al último rincón del planeta. Esas son las palabras del presidente de la República Argentina, las últimas barbaridades que dijo. Ahora se entiende por qué pretenden cerrar los sitios como el Haroldo Conti, por qué cerraron el INADI, por qué desfinancian todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos. Así es más fácil fomentar el olvido, para que nos olvidemos que zurdos hijos de puta tiemblen es una amenaza que sería un maravilloso leitmotiv para cualquier grupo de tareas de la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. ¿A quién se dirige el presidente cuando dice zurdos? ¿A los jubilados que reclaman por sus medicamentos, por una jubilación digna? ¿A los científicos que se están quedando sin sueldos y sin insumos para investigar? ¿A los profesores y estudiantes que salen a la calle en defensa de la educación pública? ¿A los economistas, muchos de derecha, vale decirlo, que no acuerdan con sus planes y con las aventuras financieras de Caputo? ¿O zurdos son directamente todos los que no lo votaron y no acuerdan con sus políticas de gobierno?
Todo fue dicho en el contexto de la defensa de su nuevo amigo Elon Musk, quien está siendo cascoteado por hacer un saludo del corazón demasiado parecido al clásico saludo nazi de la mano extendida. El multimillonario tecnológico que hace poco adquirió la red social Twitter, ahora llamada X, acaba de entrevistar a la candidata a canciller por Alternativa por Alemania, el partido ultraderechista y xenófobo alemán, en la que destaca que el error, después de esa terrible época de nuestra historia, fue etiquetar a Adolf Hitler como de derechas y conservador. Era exactamente lo contrario, y pasa a definirlo como un socialista, en una antojadiza y peligrosa reinterpretación del pasado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le llevará a este intento por borrar la memoria instalarse en nuestra tierra y reemplazarla por una desmemoria? ¿Cuándo se anunció que el ajuste lo pagará la casta? Todos pensaron en los privilegiados y lo terminaron pagando los postergados y los sumergidos. ¿Habrá llegado el momento de prestarle más atención a las palabras? ¿Cuánto tiempo le llevará a esta pretensión de nuevo régimen cambiar el sentido de las palabras y el significado de los gestos? ¿Cuánto tiempo le llevará a la tecnología de la comunicación invadir la lógica de nuestras conciencias? El tiempo que tardemos en empezar a dar vuelta la lógica de normalizar lo inconcebible y dejemos de aceptar pasivamente la razón de lo fantochesco. Marcelo Horestein, presidente; Pablo Gorodnev, secretario general; jueves 23 de enero del 2025, es decir, el día de ayer. Bueno, será hasta la próxima con un nuevo programa de La Rueda.